A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. Cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, en algunos casos hay quienes piensan que se está hablando de un futuro, pero es un futuro que ya empezó décadas atrás y que ciertamente nosotros estamos un tanto retrasados. La tecnología nos ofrece una serie de ventajas y posibilidades que facilita la vida, pero a la vez también determina un conjunto de mecanismos que a la final hacen que la ciudadanía y las personas, los individuos, pierdan la privacidad. En todo caso, las tecnologías nos están proyectando de una manera inusitada. Es una cosa que no podemos imaginarnos, a pesar de que algunos creen que ya hemos llegado al límite y que es imposible hablar de nuevas tecnologías y de nuevas posibilidades. Para conversar sobre estos temas, está con nosotros el ingeniero Pablo Zárate. Es maestro universitario de la Politécnica Nacional y actualmente vicepresidente de proyectos de Kruger Corporation, una de las empresas que ha crecido exponencialmente en nuestro medio, y no solo en el medio local, sino que, y con beneplácito para quienes somos compatriotas, ingeniero Zárate, vemos que está creciendo en diversos países de América Latina y Europa, en donde están desarrollando interesantes proyectos. Bienvenido, ingeniero Zárate. Conversemos ahora. ¿Qué significa para la sociedad actual las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Muchas gracias, doctor Jaramillo. Qué gusto estar en estos estudios, y buenas tardes con todos los televidentes. Bueno, definitivamente, como mencionaste, las tecnologías de la información están revolucionando el mundo, y esto es algo que sin lugar a dudas, apenas uno regresa a ver, ya cambió la tecnología. Entonces, es decir, ya la obsolescencia no es como planteábamos hace poquísimo tiempo, 2.7, 2.4 años. No, ahora uno regresa a ver y ya está obsoleta la tecnología. Claro, es decir, pensabas y decías, bueno, tengo por lo menos 3 años, pero la verdad es que las nuevas versiones te obligan a ir cambiando cada vez más, y eso es un poco lo que te das cuenta en cuanto a seguridad, en cuanto a vida. Y lo importante es llegar a entender cómo esa tecnología puede ser usada en el servicio del ser humano, ¿no? ¿Cómo nos podemos beneficiar de eso? Y ahí venía un poco lo que comentabas hace un rato. También hay que saber manejarla y entenderla, y obviamente validar cómo nos vamos a preocupar de que esa tecnología no nos juegue en contra, ¿no? Bueno, sí, hay optimistas que dicen que la tecnología nos va a facilitar la vida, que vamos a tener una sociedad de ocio, que todos los trabajos, aún los más difíciles, se van a volver simples por el uso de estas herramientas tecnológicas. Y en cambio los pesimistas dicen que bueno, ahora estamos controlados, que hemos perdido la vida privada porque con la tecnología nos están viendo tras las paredes, a distancia, que nos escuchan. ¿Qué de cierto hay de todo esto? ¿Debemos ser optimistas o negativos frente al uso de las tecnologías? Bueno, como todo en esta vida, si es que tú no conoces, tal vez le tienes algo de miedo. Ya. Entonces,
Yo siempre voy por el lado optimista, es decir, cómo conocemos, qué es lo que tenemos y cómo hacemos para aprovechar de eso. Eso pudo y ha pasado durante mucho tiempo atrás, cuando la gente no sabía cómo iba a funcionar un celular, por ejemplo. Y ahora todo el mundo maneja un celular. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que tener la ventaja de cómo vamos a trabajar para hacer que eso vaya en nuestro beneficio y en beneficio de la sociedad per se. Bueno, yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando hablábamos de las nuevas tecnologías, y yo decía que vamos a tener comunicaciones inalámbricas, y un alumno me dijo, perdón, ¿estamos hablando de tecnologías o de magia? ¿No? Y entonces le dije, no, por favor, sí, esto se viene, ¿no? Y vamos a tener las comunicaciones, pero nadie creía que íbamos a ser capaces de portar un aparato como estos, y que esto nos facilita la vida porque nos comunicamos, es un instrumento de trabajo que nos facilita absolutamente todo. Tenemos correo electrónico, comunicación inmediata y no tiene cables. ¿Cómo es posible lograr este tipo de comunicación? Bueno, por eso te decía, ahí hoy por hoy sí, me atrevería a decir que tal vez la mitad de nuestra vida está en estos aparatos. Entonces hay que saber cómo protegerlos, hay que saber qué es parte de nuestra información privada, qué es parte de nuestra información pública, cómo nosotros vamos a descargar apps, si en el caso de que vayamos a usar apps. Hoy hay una nueva ola en la cual se busca que las personas no descarguen apps, sino que se use lo que ya está instalado en el teléfono como para poder reemplazar a los sistemas. Entonces, en ese sentido, empieza a masificarse el uso de ciertos sistemas a través de aplicaciones como el WhatsApp, en el cual tú ya puedes tener todo tipo de funcionalidad sin necesidad de tener nuevas descargas de apps. Bueno, cuando hablamos de nuevas tecnologías, y para simplificar el asunto, tenemos que distinguir dos fases diferentes y a la vez complementarias. Por una parte, tenemos que referirnos a lo que es procesamiento de la información, y por otro, tenemos que referirnos a lo que significa las comunicaciones. Las unas se complementan con las otras. ¿Qué hacen? ¿Cómo se produce el procesamiento de la información? ¿Qué se requiere para eso? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo es las telecomunicaciones o las comunicaciones en general? Bueno, a ver, yo creo que todo está ligado. Una forma muy amigable para entender la tecnología es llegar a entender los procesos que están por detrás. Porque los procesos son los que permiten que el ser humano pueda llegar a tener menor interrelación con otras cosas que le dificulten su gestión. Es decir, un proceso puede ser hecho de tal manera que tú logres tener una interacción feliz o agradable o que te cause una experiencia de usuario buena. Ese proceso tú logras implementarlo a través de tecnologías. Entonces, la primera cosa es entender cómo funciona el proceso. ¿Cuál es el proceso que tú quieres que la tecnología te apoye? Y luego, una vez que entendiste los componentes que tiene ese proceso y los has definido, tú empiezas a identificar cuál es la mejor opción de tecnología para que eso funcione. Entonces, por un lado están los procesos, luego está la tecnología que ayuda a esos procesos, y obviamente hoy y siempre ha habido información que cruza esos procesos. Esa información que cruza los procesos es la que nosotros a través de las tecnologías la estamos almacenando y la estamos dirigiendo hacia el lugar donde nosotros queremos tenerla. Una vez que nosotros tenemos esa información, lo vital es poder comunicarse. Y ahí viene el tema de comunicaciones. Claro, obviamente en el tema de comunicaciones tenemos varios temas en los que hay que tomar en cuenta. Primero es seguridad, el canal cómo va a ser, cuál va a ser los protocolos que vamos a escuchar y entender, y obviamente en dónde se está almacenando el momento en que esa información es transmitida hacia el otro extremo. Entonces, en ese tipo de relación tú empiezas a ver cómo todo se confluye en un solo sistema, que es un sistema de información como tal. Y eso es la forma en la que tú dices, bueno, ok, ¿qué es lo que voy a hacer y a dónde quiero llegar con mis procesos? Cuando llegas a entender, vas a ver que la tecnología es bastante amigable, ¿no? Bueno, el ingeniero Zárate nos dice que ahora, cuando regresamos a ver, ya estamos hablando de nuevas tecnologías.
bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que se viene en el mundo, en este desarrollo vertiginoso de las tecnologías? ¿Qué es lo nuevo que esperamos o que ya se está visualizando o están mentalizando en desarrollar? Bueno, tiempo atrás lo que se hablaba era de tecnologías de la información. Hoy por hoy eso ya llega a tener una especialidad muy grande. Tú tienes varias vertientes. Por ejemplo, una de las nuevas tecnologías que realmente va a cambiar la forma en la que pensamos es blockchain. Esto de aquí surgió, o mejor dicho, blockchain es el Bitcoin. A eso es lo que iba. Ya. Exactamente. De hecho, la fama lo tomó a través de esta Bitcoin, denominación, como otras de la marcas, moneda, ¿no? Que se le conoce por la marca, se volvió el genérico. Cuando hablamos de hojas de afeitar, hablamos de una marca y no de hojas de afeitar. Bueno, blockchain es la tecnología per se, es decir, es como un registro contable en el cual tú vas analizando qué transacción hubo, qué es lo que pasó y a dónde llegó. Esa tecnología es la que hoy por hoy soporta criptomonedas. Y una de las criptomonedas es la que mencionamos antes, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pero no es la única forma de aplicar blockchain. Por ejemplo, en el área legal, que es un poco tu expertise. Yo puedo generar a través de blockchain el tema de confianza entre actores. Entonces, ¿eso qué significaría? Que si yo tengo que ir a una notaría, hoy por hoy tengo que ir físicamente a la notaría. Así es. Y la notaría va a evidenciar algún acto que yo quiero generarlo como público. Pero yo podría, esa notaría, soportarla con blockchain. Y lo que haría es que esta tecnología sea el sustento que verifique qué es lo que yo estoy pidiendo que se haga público. Y obviamente es una tecnología que una vez registrada la información, la vuelve inviolable. Otra de las cosas que tú puedes hacer con blockchain, por ejemplo, sería el soporte a los registros de la propiedad. ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad, hoy por hoy, ¿cómo es? Son libros en los cuales tú tienes las fichas de información de cada predio y sobre esa ficha tienes las anotaciones. Claro. Y las anotaciones lo que hacen es que dejar inviolable el hecho de que alguien puso algo sobre esa ficha que existió. Si ese mismo concepto lo puedes trasladar a blockchain, porque tú creas el primer registro, que es el bien, y sobre ese bien empiezas a tener ciertas acciones. Sí, transacciones, cambio de dueño, y eso se va registrando. Pero el blockchain lo que hace es que eso sea inviolable, que nadie pueda modificarlo. Una vez que está en esa base no va a permitir que nadie pueda moverlo o alterar en la forma original en la que llegó. Si tú te das cuenta y empiezas a pensar ese tipo de alternativas, vas a ver una infinidad de usos que tiene esta nueva tecnología, que realmente se le está dando usos muy distintos y muy diversos dentro del mundo. Imagínate que tú puedas tener trazabilidad de los alimentos que comes. Porque hoy por hoy, claro, tú puedes ver y dices, este fue fabricado en tal lugar, pero no tienes idea dónde fue cultivado, dónde fue almacenado, qué es lo que hizo. Y blockchain podría generar eso. Es decir, tiene la data completa. La data inviolable de toda la trazabilidad que pasó. Todo este cúmulo de informaciones, estamos refiriéndonos a lo que se denomina la Big Data. Bueno, de hecho, esa es otra especialidad, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú manejas grandes cantidades de datos, obviamente hoy ya no es solo el tema de almacenarlos o de recopilarlos, de verlos, sino de analizar e inclusive pronosticar qué es lo que voy a llegar a ver o a entender en función de lo que ha pasado con mi data. Entonces, claro, si tú te das cuenta de esto, miras que Big Data está yéndose mucho más allá, porque luego, a través de la data que tú hiciste, es decir, uso tu pasado para poder predecir tu futuro. Y cuando yo predizco tu futuro, me doy cuenta que puedo sugerirte artículos para comprar, o puedo sugerirte viajes a donde ir, o puedo sugerirte nuevas tendencias de moda que tú tienes. Entonces, y todo en función
del procesamiento de la información personal, porque no es que le presentan de manera general, sino que le dicen, usted puede viajar a tal, ya conociendo previamente sus preferencias, uno puede comprar de acuerdo, viendo la tendencia de lo que le gusta a la persona, es decir, toda esa información está almacenada y procesada de suerte que le pueden ofrecer cosas que ya se adaptan a cada individuo. ¿Es así como funciona? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Es decir, cuando ya tú llegas como consumidor a darte cuenta que es como que te estuvieran entendiendo. Es decir, esta plataforma realmente habla lo que yo necesito o me dice lo que yo estoy esperando. Y en ese orden de ideas, claro, yo voy a empezar a mejorar mis hábitos de consumo y obviamente consumir más y etcétera. Lo mismo sucede en los otros aspectos. Es decir, yo puedo llegar a entender, por ejemplo, hasta cómo manejo. Si es que tengo dispositivos o aplicaciones que empiecen a registrarme cuáles son mis rutas, a dónde voy. Hoy por hoy tenemos aplicativos que nos guían el tránsito. Si tú te das cuenta, ellos han llegado a aprender que a ciertas horas y a ciertos lugares vamos a ciertos sitios. Entonces, tú ya te dicen, ¿tú te vas acá? ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Y ya, automáticamente te vas. Bueno, ya no vas a tener que decir porque los vehículos del futuro ya vienen incorporado la tecnología que ya no necesita que una persona vaya al volante, se mueven solos. Solo hay que registrar la información, como tú dices, ahora voy allá y el auto se conduce solo. Claro, pero ese ya es una unión de varias tecnologías. Es la unión de visión artificial, de entendimiento de objetos. Entonces, por ejemplo, una de las empresas que provee ese tipo de información es Mobileye. Es una empresa israelita que su foco es llegar a entender la conducción a través de cámaras de conducción, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto, claro, vas a mezclar lo que avanza a ver la cámara, interpretarla en microdécimas de segundo y poder llegar a tener una dirección hacia el auto, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que nosotros, tal vez pueda sonar a ciencia ficción, porque es que casi es ciencia ficción hablar de todas estas cosas, es una verdadera fantasía. Claro, pero tú ya te reales. Das cuenta, y hoy te llegas y te subes a un auto y efectivamente él te va a ir conduciendo solo. Y hoy pasa eso, ya no es algo que uno le sorprende. La primera vez, claro, uno queda así como, veamos qué pasa, pero ya la segunda, la tercera, vos dices, bueno, ok, veamos, ojalá ahí vayamos. Sí, realmente las posibilidades son múltiples y el ingeniero Zárate acaba de expresar algo que para muchos es necesario explicar, me incluyo yo en este segmento de la población. Habla de la visión artificial, pero hoy es muy usual escuchar lo que denominan la inteligencia artificial. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hay que prever en este ámbito de la inteligencia artificial? Bueno, resulta que hoy por hoy ya tienes sistemas y tienes ayuda en la nube, en la cual ya está prácticamente listo. La nube es una forma de almacenar la información. O una forma de conexión, o las dos cosas a la vez. Bueno, hoy por hoy, mientras antes hablábamos de tener todo en servidores, de tener todo almacenado en nuestros propios lugares, etcétera, hablábamos de computadores, eso ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando a tal concepto que ya prácticamente tú no necesitas servidores, no necesitas nada. Y además de eso, tienes servicios que te ayudan a que la tecnología esté a tu disposición. Entonces hoy tal vez yo no necesite programar per se cosas, sino las necesito tomarlas. Y esos servicios los grandes fabricantes los han puesto en esto que conocemos en nube. Y hay varios proveedores de nube y en esos y cada uno te brinda diferentes alternativas. Y tú empiezas a escoger los componentes que necesitas para crear una solución. Una de esas cosas es los componentes de inteligencia artificial. ¿Qué te permiten qué? Bueno, desde identificar rostros, desde entender qué es lo que, analizar comportamientos, ver patrones o funciones matemáticas que te logren entender que una cosa es diferente de otra, como objetos, ¿no? O sea, que un objeto es diferente de otro objeto, y cosas mucho más avanzadas.
te lleguen a inclusive a analizar patrones para poder llegar a conclusiones que tal vez el ser humano no llegaría en un tiempo tan reducido. Entonces, ese tipo de cosas son las que están disponibles en nube, y una de esas, como te decía, es la inteligencia artificial, ¿no? Que tú la puedes usar. Obviamente aquí en el país también desarrollamos ese tipo de tecnologías y usamos, por ejemplo, visión artificial que utiliza servicios de inteligencia artificial para poder hacer reconocimientos. Y yo puedo identificar un auto de una bicicleta, un objeto en un aeropuerto que no es normal de su ubicación y que pasa cierto tiempo para alertar a alguien que tome una acción. Lo mismo puede pasar con los autos cuando tienes infracciones o multas. Tú empiezas a identificar qué es lo que pasó, medir las cosas y decir, esta persona, por decir algo, se pasó un rojo. Entonces, esas son las cosas en las que la tecnología ayuda, y ayuda a que todos seamos más conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando el ingeniero Zárate nos dice que la tecnología ayuda y que debemos ser más conscientes con el uso de ellos, pero hay también en este ámbito pesimista que se dice que se ha perdido la privacidad, y es la violación de los datos personales. ¿Qué medidas hay que adoptar o para evitar que estos datos queden fuera de control o que puedan ser utilizados indebidamente? Bueno, a ver, una de las cosas muy importantes es la ley de protección de datos. Esa ley realmente... Que nosotros no tenemos, que acaba de presentarse. Hace 2 semanas, ¿no? Apenas. Sí. Esa es una de las leyes que tiene mucho contexto, en el sentido de que una vez que tú tienes una ley de protección de datos en un país, cualquier base de datos pierde su valor. ¿Por qué? Porque no la puedes usar. Si tú ves, por ejemplo, en Europa, tuvimos un caso en el que inclusive llamamos a un evento, y en el evento les hicimos llenar la asistencia de las personas al evento. Normalmente aquí en Ecuador, ¿qué harías con la lista de personas y sus teléfonos, sus mails, etcétera? Posiblemente contactarles y preguntarles si es que están buscando alguna solución de lo que viste. O si aceptan alguna promoción de las demás. Cualquiera de esas cosas. Pues en Europa no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la persona firmó esa lista únicamente para registrar su asistencia. Tú, así tengas la lista, así puedas manejarla, no la puedes topar. Y eso hace que la ley sea algo importante. Entonces, en ese orden de ideas también está el hecho del manejo de esas bases de datos que empiezan a recabar información de varios puntos y a conectarlos. Y llegan a armar registros completos de personas y perfiles de personas. Cuando tú llegas a tener registros completos de personas y perfiles completos de personas, esa base empieza a tener un valor inclusive en el mercado negro. Entonces, hoy por hoy tienes valores bastante altos por cada registro. La última filtración que tuvo el Ecuador, si tú multiplicas eso, podría estar alrededor entre 40 a 60 dólares cada registro de información puesta. Entonces, si tú te das cuenta, multiplicas por los 20 millones la cantidad de plata que significa. Cuando tú ves esos montos altos y una ley de protección que evita que alguien pueda usar esa información, pues la base de datos perdió todo su valor. Y obviamente vienen otros temas y otras complicaciones para empresas que obviamente estaban aprovechando esas bases de datos para ofrecerte productos. Aquí en Ecuador recibimos llamadas, pero a cada rato ofreciéndote productos de todo tipo. Imagínate que en Perú pasaba lo mismo hasta que aprobaron la ley. Y ahora toca empezar a pensar cómo el consumidor va a tener que beneficiarse de otra manera. Es decir, que es muy positivo el hecho de que el gobierno ecuatoriano haya adoptado la decisión de de presentar a la Asamblea Nacional para su aprobación una ley de protección de datos. Totalmente. Esto es altamente conveniente, pero con toda seguridad, pese a la ley, porque leyes y existen en el país en exceso, dirían, ¿no? A tal punto que hay
entidades, instituciones y la academia que anda preocupado y ver cómo eliminar una cantidad de leyes que existen y que ya no sirven para nada, y con seguridad en este ámbito de la tecnología, cuyo desarrollo es vertiginoso, esta ley quedará a lo mejor obsoleta cuando regresemos a ver. ¿Qué habría que pensar para evitar esta obsolescencia inmediata? Bueno, a ver, como dicen, no solo hay que tener la ley, hay que también proteger y ejecutarla. En ese orden de ideas tenemos nuestros sistemas de antivirus, que son algo muy importante, que inclusive nos protegen cómo van las cosas. Y además hay algo que es el tema de seguridad de la información. Cuando hablas tú de seguridad de información, eso es muy equivalente a lo que está en el mundo real. Es decir, tú para tu casa, para tu entorno, ¿tú qué haces? Tú básicamente proteges con alarmas, con cámaras de seguridad, con etcétera, ¿no es cierto? Inclusive doble chapa, candado y lo que tengas a disposición. Lo mismo sucede en el mundo digital. Tú tienes una personalidad dentro del mundo digital. El hecho de que estés dentro de tu teléfono, ya tú eres un digital. Y eso tiene que estar protegido. Y asimismo, como tú en el mundo real, tú te haces chequeos de salud, de ejecutivos, etcétera, para verificar que no tengas inconvenientes, lo mismo sucede en el mundo digital. Tú tienes que poder llegar a tener la posibilidad de hacer chequeos de seguridad de tu información. Y ahí están temas de ethical hacking, etcétera. Queremos agradecerle al ingeniero Pablo Zárate, director de proyectos de Kruger Corporation, una empresa que está creciendo en América Latina. Ya casi su base ya no está en Quito, sino ya es una empresa continental, y vamos a invitarle en una nueva oportunidad al ingeniero Zárate para conversar ya en concreto de los proyectos que están desarrollando en diversos países de América Latina y de Europa. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.